Sea bienvenido una vez más. Bendiciones a todos. Gracias por permitirnos una vez más entrar en sus hogares, ser la imagen de las pantallas en las cuales ustedes nos están recibiendo. Gracias por el apoyo que han dado en la iglesia. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartir esta palabra. No deje de compartirla. No deje de orar por aquel que necesita. Le advierto pues que la palabra que tenemos para hoy es de compartir. Es de una palabra que le va a enseñar, que le va a edificar, por lo cual no debemos ser egoístas y buscar a los que están a nuestro alrededor, aprovechar que estamos en el hogar y si hay algún miembro que todavía no conozca de Cristo, esta es también una oportunidad para que se acerque, para que pueda escuchar, para que pueda discernir y recibir un poco también de lo que usted ha recibido hasta ahora. Gracias por su apoyo. Gracias por todo lo que hace, por compartir, como ya les dije, esta palabra. No deje de suscribirse al canal, de darle link que le gusta esto. Y si no le gusta también, acéptenos como tal. Haga sus comentarios si tiene que hacerlo. Y una cosa muy importante, no deje, si necesita pues de la oración, no dejes de pedir esa oración. No dejes de estar allí pues siempre en intimidad con el Señor, creyendo en su fe que el Señor va a hacer las grandes cosas. Así que preparados pues nosotros para recibir esta palabra. Antes de orar quiero hacer esta observación. Alguien me decía pues justamente que deberíamos nosotros, o debería yo comenzar dando, por cierto, compás para que diera chance a que otros se conectaran, que otros llegaran. Y le respondí a esa persona, le dije, vea hermano, esta es una mala costumbre que nosotros tenemos que quitar. Llegamos tarde hasta el servicio online, que es en su propia casa. Entonces a veces nos conectamos a la hora que no debe ser. Si tenemos pautado eso, debemos romper ese paradigma. Debemos estar allí justamente para nosotros recibir, agendar ese espacio de tiempo, agendar ese momento y estar listos, pues, porque si nosotros no podemos hacer eso, es imposible que podamos producir los cambios en nosotros. Así que vamos a estar alerta y bueno, tenga allí su teléfono donde se le notifica inclusive que se va a comenzar a transmitir. Así que preparados pues para eso, corrijamos y estemos siempre todos atentos para que a la hora precisa, a la hora justa, nosotros podamos estar recibiendo esta enseñanza. Y ahora sí vamos a poner esto en las manos del Señor y vamos a orar. Allí donde usted está, allí en su lugar, como quiera que sea, levante sus manos, cierre sus ojos, siéntese, póstrese, haga como quiera. Tiene además de eso la libertad de que esté en su casa y usted está con los suyos y bueno, como usted cree que puede comunicarse con el Señor. Padre, te bendigo, Señor, y te doy gracias una vez más. En el nombre de Jesucristo me dirijo a ti para pedirte, para rogarte que seas tú derramando de tu unción en nuestros corazones. Permite, Señor, que tu palabra penetre en mí y que mi boca se abra para edificar a tu pueblo, para bendecirlo, para prosperarlo, para transformarlo. Haz que toda palabra que salga de mi boca los transforme, penetre, traspase los corazones, así como te ruego que traigas con ella la sanidad divina que solo puede venir de ti. Así que los enfermos que estén, Señor, juntos como deben estar con el Espíritu Santo y en unión de aquellos que hoy reciben la palabra, declaren a voz en cuello, Señor, que están sanos en el nombre poderoso de Jesús, que hoy harás grandes cosas, que hoy traerás un revestimiento, que hoy traerás cosas nuevas, que hoy vas a bendecir, que hoy vas a edificar, que hoy vas a levantar a los paralíticos, que hoy vas a levantar a los que están enfermos, aquellos que tienen algunos problemas respiratorios serán quitados, serán sanados. Asimismo, Señor, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que toda alergia, Señor, todo proceso alérgico en el cuerpo de alguien es quitado. Ponga mucha atención en esto, aquellos que padecen, porque ciertamente muchas de las enfermedades que hay sobre ti, sobre tu cuerpo, es a causa de ese proceso. Pero he aquí que el Señor hará tu organismo completamente nuevo y funcionará para no tan solo reaccionar con alergia o con manifestaciones en tu cuerpo acerca de no aceptar el medio donde está y lo que consume, sino que por el contrario, el Señor lo pondrá todo en orden
orden para que todo lo que puedas tocar, lo que puedas recibir, lo que puedas consumir, lo que puedas tener, no te afecte en nada. Por lo cual todo tu cuerpo inmunológico de tu cuerpo es restaurado ahora, de tu organismo es restaurado ahora mismo. Así pues, aquellos que han tenido padecimiento de cáncer o de cualquier otra cosa, de tumores que no deben estar en su cuerpo a causa de un mal funcionamiento de la célula, nosotros hoy vamos a pedirle al Señor que sea Él restaurando toda célula en tu cuerpo y todo tumor maligno sea quitado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, Señor, manifiéstate ahora en todo lugar donde esté alguna de estas personas padeciendo. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, que como anduviste en esta tierra y tocabas a los enfermos y a todos los que te traían, dice mi Biblia que los sanaba. Asimismo, Señor, por todos aquellos que están clamando en esta hora, yo te pido, Señor, que te manifiestes a ellos y que traigas esa sanidad, los levantes, los restaures como solo tú sabes hacerlo. Que si hay un órgano que no está funcionando bien, que sepa la persona que hoy clama que con fe dentro de él ya está puesto el órgano para funcionar. Tú harás hoy, Señor, un milagro creativo con tus hijos y todo aquello que estaba dañado será restaurado. Sean vistas ahora y manifestadas este poder y esta gloria que vas a derramar en cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, tu Santo Espíritu llegue a los lugares más recónditos, en los lugares más oscuros, aún aquellos hogares donde no está la luz. Disipamos toda tiniebla para que seas tú establecido allí, Señor, en el orden perfecto, en el orden que has establecido y en la autoridad, Señor, que solo das tú en tu espíritu para aquellos que te reciben. Autoridad para estar sujeto y autoridad para gobernar, autoridad para echar fuera todo demonio, toda enfermedad y todo aquello que es contrario a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, Señor, y te doy gracias una vez más. Amada iglesia, allí donde estás, esparcidos como estamos, apartados en todos los lugares que nosotros tenemos, me inquieta lo siguiente: cuando estamos acá en la iglesia, nosotros solemos tener por costumbre hacer una declaración en el nombre de Jesús, lo cual yo te quiero invitar hoy a hacerla una vez más. Así como cuando solemos estar acá, los que se congregan aquí, quizás los que nos miran a través de las redes no lo pueden ver si nunca ha estado acá en la iglesia o no lo han podido compartir, pero es bueno para que usted repita este grito de guerra, si se quiere, con todos nosotros. Los que se congregan saben cómo es. Levantamos nuestra mano y declaramos, repita usted conmigo: al cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Eso nosotros acá lo tenemos. Y digamos que por costumbre es mi grito de guerra de comenzar siempre la predicación. Y no porque nosotros lo repitamos en cada una de estas predicaciones que les doy acá en la iglesia, nosotros tengamos que tomarlo por ley y una costumbre obligada. Es simple y llanamente una costumbre. Como ustedes han podido observar, ya todas las transmisiones en vivo o online que le hemos hecho hasta ahora, no hacíamos esto. Así que no es una cosa que sea imprescindible para que la palabra pueda llegar. Y es que a veces nosotros llegamos a creer que algunas costumbres que establecimos o algunas cosas, algunos rituales, algún procedimiento
llegamos a creer que si eso no se hace, si eso no se practica, entonces pareciera que no tenemos la presencia de Dios, pareciera que Dios no está obrando, pareciera que Dios está apartado si nosotros, o se va a disgustar por eso. Hay cosas que son exigidas por Dios en la ley, pero hay cosas también que son impuestas por los hombres y que las mismas no necesariamente tienen que estar para aludir a la presencia de Dios. Y este es el problema de los hombres, que llegamos a acostumbrarnos sin saber discernir realmente qué es lo necesario, qué es lo que necesitamos de verdad hacer para que Dios se sienta agradado con cada uno de nosotros. En ese aspecto, los fariseos, los judíos fariseístas que conocieron a Jesús en el momento en que Jesús comienza su ministerio hasta el día en que lo termina, se ocuparon o fueron de alguna manera confrontados por Jesús, porque ellos, aunque eran los observadores de la ley, eran los que se conocían la ley al dedillo, habían añadido a la forma de aplicar esa ley muchas costumbres que ellos mismos, según dice mi Biblia, no podían cumplir. De hecho, la misma ley no se podía cumplir. Estaba escrito que habían de esperar a aquellos que confiaban en el Señor hasta que viniese el Mesías, sacrificado entonces Él en la cruz, como estaba profetizado. Podíamos entonces nosotros ser lavados de todo pecado, aún después de muerto. Pero aquella gente que se ocupó de conocer la ley, de dirigir entonces al pueblo bajo la costumbre, bajo la religión, le aplicó muchas normas a la gente, al pueblo, para su solo beneficio. Y muchos llegaron a tener su mente tan entenebrecida que la práctica llevó de alguna manera a no razonar el por qué se aplicaban aquellas costumbres. Y llegó el momento o llegó el tiempo en que inclusive las costumbres llegaron a estar por encima de la propia ley exigida por Dios. Por lo tanto, cuando hace presencia Jesús, cuando aparece acá, Jesús entonces comienza a aplicar la ley como debe ser en su cumplimiento y chocaba justamente contra las costumbres que ya tenían establecidas los fariseos y los que eran miembros del Sanedrín, de los que estaban en la autoridad, en la cúspide de la religión, los que estaban en el templo, los que enseñaban aquellas cosas. Esto provocó un choque, y cada vez que Jesús lo confrontaba y ellos en su razonamiento entendían que esto era verdad y que le estaban poniendo más atención a las costumbres que a la verdadera ley del Señor, ellos no podían hacer nada contra Jesús, pero se ofendían, por lo cual dentro de esa misma maldad y dentro de esas mismas costumbres buscaban la manera de ver cómo le echaban mano a Jesús para matarlo, para apartarlo, para quitarlo, para que no evidenciara las condiciones que ellos tenían. Por lo cual, ¿verdad?, cada vez que esto sucedía, ellos eran puestos en evidencia y cada vez el pueblo se iba alejando más de obedecerlos a ellos y obedecer justamente la ley y quedando ellos al margen. A esto Jesús lo vino a confrontar y se los enseña de una manera muy, muy sutil, pero tan contundente que a ellos les afecta. Vino a ponerle un vestido nuevo. El mensaje de hoy lleva por nombre justamente vestido nuevo. Y ya te voy a enseñar por qué. ¿Por qué le he puesto ese nombre? Que es algo que nosotros tenemos que ser vestidos con esto nuevo, revestidos por el Espíritu, revestidos de santidad, revestidos de justicia, vestidos como realmente nos acepta el Señor o nos pidió el Señor que nosotros hiciésemos. Nosotros, al ubicarnos en el Evangelio de Lucas, San Lucas, el capítulo 5, para mí es impactante el capítulo 5 del libro de Lucas.
Él contiene en esencia algo que al meditarlo nos lleva a nosotros fuertemente a reflexionar, al menos a mí, aquello que Él está mostrando en ese momento. Jesús se reúne en un momento y hay un milagro que todos conocen cuando Jesús levanta a un paralítico, el Lucas 5:17. A partir de allí arranca si se quiere, el basamento en lo cual le vamos a estar hablando y dándole el mensaje hoy a todo este pueblo. Hace un milagro de levantar un paralítico que le pasan a él algunos que teniendo fe y no podían entrar al lugar donde estaba Jesús, lo pasan por el techo, y dice mi Biblia que allí estaban reunidos los maestros de la ley. Y Jesús los confrontó de una manera tal que ellos no podían o no pudieron decirle o hacer nada contra Jesús cuando Jesús le dijo que podía perdonarle los pecados. A raíz de eso, ellos en esa controversia murmuraron en contra de Jesús. Y dice mi Biblia, luego de allí en adelante, que al salir de allí llamó a Leví. Leví era Mateo. Y lo llamó para que se incorporara con él. Leví era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y eso también le chocó a toda esta gente. Comenzamos ahí cuando usted lee Lucas 5:27. Dice que salió del lugar donde había hecho el milagro, donde había confrontado a esta gente, y saliendo de allí encontró a Leví, que era un publicano, un cobrador de impuestos, y le dijo que le siguiera, y él le siguió. Y dice que estos que estaban allí, reunidos ellos, murmuraron. Busque su Biblia, ubíquese allí en Lucas 5 y lea, sígame en eso para que conozca usted y sepa qué cosa es lo que le estoy diciendo. Entonces, cuando él ve que esta gente está reunida y está murmurando, porque la murmuración que tenían era esta, ellos decían que Jesús comía con publicanos y se reunía con pecadores. ¿Qué clase de profeta era este? ¿Qué clase de persona era este? Porque ellos se consideraban tan alejados de esa chusma, de esa gente que estaba allá, que ellos no comían con ellos, que ellos no compartían con ellos, no compartían supuestamente con los pecadores, pero sí cometían pecados. Solo que, siendo autoridad, nadie se atrevía a confrontarlos como los confrontó Jesús. Y de la forma sencilla como les habló y como les explicó. Y Jesús escucha la murmuración y le dice entonces, le responde a ellos. Jamás esperaban esta respuesta como tal. Si ya estaban ofendidos por lo que había hecho anteriormente, ahora se siguen ofendiendo aún más. Porque la respuesta de Jesús, dice mi Biblia, que Jesús le respondió y le dijo lo siguiente: el que está sano no necesita médico, sino el que está enfermo, ese es el que necesita médico. Yo no vine a hablarle, yo no vine a buscar, yo no vine a salvar a los justos, dijo. Y ustedes, sino a los pecadores, le dijo. Yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Quien entiende como lo entendieron los fariseos, de alguna manera se molestaron y se ofendieron. Aunque Jesús les lo muestra de la manera que no nos gusta a nosotros, una manera muy sabia, sin decirle malas palabras ni ninguna otra cosa, pero ellos se saben ofendidos, porque saben que no hay un solo justo. Y los llamó de alguna manera que ellos, en su propia opinión, se sentían justos. Por lo tanto, él no perdía el tiempo hablándole a ellos. Él iba a hablarle a los pecadores, a los que estaban enfermos. Por eso les había llamado. Entonces, dice allí, continuando esa lectura, dice que vienen los discípulos de Juan junto con los fariseos y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y por qué los discípulos de Juan junto con nosotros, dicen los fariseos, si ayunamos muchas veces y tus discípulos no se lavan las manos para comer? Porque había una costumbre que ellos habían establecido
del lavamiento de los vasos y de las manos. Si ellos no se lavaban las manos muchas veces, entonces no podían comer. Así que Jesús viene y les deja claro algo con respecto a esto. Le pregunta y le dice entonces Jesús: ¿acaso el que está de bodas, de fiestas de boda, va a ayunar mientras esté con el esposo? Mientras ande con ellos, mientras esté celebrando, mientras ande en esa fiesta, ¿dejará de comer? Es lo que Jesús le responde. Y Jesús entonces le dice: llegará el día en que el esposo le será quitado, entonces, dice, entonces ayunarán. Y les da una parábola, versículo 36, una de las parábolas más cortas que usa Jesús, y los pone en su sitio y pone a evidenciar, y es lo que le da nombre a este tema que vamos a abordar hoy. Le dice: ninguno toma o agarra un vestido nuevo y le quita un pedazo para remendar a un vestido viejo, pues si lo hace, el nuevo alará de lo viejo y se volverá a romper. Y así igualmente le dice otra parábola y le dice: ninguno echa vino nuevo en odres viejos, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, porque si se echa en el viejo, se romperá, dice. Y si alguno probare del vino añejo, nunca querrá probar el nuevo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta gente? Que se sintieron ofendidos, que se sintieron molestos. Jesús le estaba diciendo: tú no puedes venir y recibir lo que yo traigo. Tú no puedes recibir ahora esta nueva ley, la ley de la gracia. Si te mantienes en la ley antigua, tienes que desechar ese viejo vestido. Si está viejo, no le puedes poner pedazos del vestido nuevo, porque dice Jesús que tanto el nuevo como el viejo se romperán y se perderán. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Este es el meollo de toda esta situación o de este mensaje que hoy te quiero dar. ¿Qué le estaba mostrando Jesús? Le decían: ustedes están vestidos a las costumbres que ustedes establecieron. Y más que la ley, son las costumbres de ustedes. Y haciendo estas costumbres, si ustedes no se quitan tales cosas, no pueden entender lo que yo he venido a hacer. A pesar de que leen la Biblia, a pesar de que conocen la ley y a pesar de que está profetizado, no lo vas a poder entender. Porque es la gracia, la ley de la gracia, la que viene a salvar ahora a la gente. No es la ley. Pero ellos no podían aceptar que esto estuviese ocurriendo, que esto estuviese viniendo. No lo podían aceptar por una sencilla razón. Ellos perderían su posición. Ellos tendrían que cambiar. Y si ellos ya estaban acostumbrados a hacer las cosas de una manera, no estaban dispuestos a hacer otras cosas diferentes. Sería ceder el poder, sería ceder la autoridad, sería ceder la posición que ellos tenían. Para entender ahora que todos podían ser perdonados, que podían cometerse los errores y que podías ir a alguien que te podía perdonar el pecado, que sabiendo que recibiendo a Jesús o estando con Jesús, recibiéndole en tu corazón, entonces la gracia te permitía a ti seguir adelante y no estar condenado por aquel pecado que cometiste. Ellos no iban a aceptar tal cosa. Tenían que quitarse el vestido de la ley, de lo viejo, y ponerse completamente el vestido nuevo, no por pedazos, no por partes. Y en esto quiero que todos nosotros entendamos algo. Cuando tú conoces a Jesucristo, es verdad que los cambios son progresivos. En la medida en que tú te vas detectando y te vas dando cuenta de los errores, tú los vas desechando, pero no te regresas a ellos. No puedes vivir una vida estando acá con una parte de lo viejo y una parte de lo nuevo. Tienes que saber que eres una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, vemos lo que Jesús le está mostrando a esta gente y que está generando una confrontación. De hecho, genera una confrontación y un deseo por parte de los fariseos de querer matarlo. Como a veces nos va a ocurrir a nosotros.
Y hay gente que estamos acá en esto y estamos en la iglesia y queremos vivir una media vida con un pie de un lado y el otro pie del otro lado. No se puede amar a Cristo así. No puede servirse en el reino de esa manera. Es cierto que si hay costumbres que yo todavía no conozco que están erradas, entonces es posible que todavía estén en mí. Pero cuando yo me doy cuenta, cuando yo las detecto, debo desecharlas, debo quitarlas y sustituirlas por aquellas hechas de la forma correcta como Dios dice que se deben hacer. Pero hay gente que solamente es cristiano en un momento determinado, ya sea en la iglesia, ya sea en la oración, ya sea en cualquier otro lugar, pero trabaja o está compartiendo con alguien más y entonces dejó de ser cristiano. Pareciera, ¿acaso puede usted decir, si tenemos un decálogo de mandamientos, es decir, los 10 mandamientos, ¿será que usted puede escoger acaso cuáles son los mandamientos que debo cumplir o que yo quiero cumplir y los otros no? ¿Acaso no dijo Jesús que el que incumplía uno era también culpable del incumplimiento de los demás, aunque lo cumpliera? Porque es completo. Es completo. Usted no escoge el mandamiento cuál va a cumplir y cuál no. Tiene que ser completo. Y a eso es lo que se refiere Jesús. No porque tú tengas costumbre, entonces vas a violentar el mandato de Dios. Porque ellos eran así. Ellos hacían de esa manera. Les habían puesto, Jesús lo aclara, Jesús se lo hace saber. Le imponían cosas a la gente que de repente ellos mismos no cumplían. Y es cuando viene la gente entonces a orar. Tan sencillo como esto. Quiero que te preguntes y quiero que reflexiones. Cuando tú oras, ¿qué actitud tienes? ¿Cómo haces cuando sabes que estás orando? Y si oraste de la manera como estás orando, ¿por qué no vives conforme a lo que tú oraste? Eso es fariseísmo. No puede existir la bondad y el bien para unos en específico y para otros no. Porque es tu condición y tu condición no te debe permitir a ti hacer acepciones de personas. A este sí le hago, a este no le hago. Por este puedo orar, por este no puedo orar. Yo tengo que orar acá por todo el mundo, por todos los que están acá. Aún los que no conozco, aún los que han hecho daño, por ellos también voy a orar. Y que sea la justicia del Señor la que se imponga en eso. Si tengo la confianza, si tengo la intimidad y si tengo la fe en esa palabra y en que de verdad tengo la comunión con el Señor, pues debo esperar entonces la justicia del Señor. Y no ser yo el que diga eso, porque eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos, dice Jesús, venían y oraban y a voz en cuello gritaban en las esquinas a manos alzadas para que todo el mundo escuchara que ellos estaban orando. Pero esa razón no iba a llegar a ningún lado porque no la vivían en el corazón. Por eso le digo, ¿cuál es su actitud cuando usted ora? Cuando usted está en ese lugar íntimo, cuando le está pidiendo al Señor, Señor, ayúdame, Señor, hazme esto, Señor, mira esto. Pero cuando te molestas, cuando tienes la ira, cuando llega aquel momento desagradable, ¿cuál es tu reacción? Sobre todo contra las personas. No es que no esté permitido airarse, pero no está permitido pecar. Eso es lo que dice Pablo, airaos, no pequéis. Así que nosotros debemos revisar un poco esto, porque si el vestido que nos estamos poniendo es el de Jesucristo, es el vestido completo, no es por parte, no nos da primero una parte o otro, el Señor nos da el Espíritu por medida. Así que nosotros debemos estar claros en esto, saber qué cosa es lo que estamos haciendo. Por eso Pablo es uno de los que nos señala en el libro de Efesios 4:22, él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, desecha el hombre viejo que está viciado conformes a los deseos del mundo, a los deseos malignos, a los deseos otros deseos extraños. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Creado según Dios, dice. ¿En qué? En la justicia y en la santidad de la verdad.
Por tanto, desechando toda mentira, hablad verdad los unos con los otros, porque cada uno es miembro los unos de los otros. Revestidos o vestidos del hombre nuevo, creado en Cristo Jesús, según Dios, según la justicia y según la santidad, desechando el hombre viejo que tiene vicios, que es el que engaña, que es el que miente, que es el que hace las cosas en hipocresía, que un día viene y hace una cosa, el otro día hace algo completamente diferente. Mas dice el apóstol Santiago, él dice en las epístolas de Santiago, él dice lo siguiente: amados, de una fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga. Y dice él, con la misma boca, con la misma lengua, con la que maldices a los hombres, con la que alabas, dice primero, con la que alabas a Dios, con la que adoras a Dios, con esa misma boca y con esa misma lengua, maldices a los hombres que son creación de Dios. Y dice el apóstol, esto no debe ser así, hermanos. ¿Eso no es fariseísmo? ¿Eso no es pegarle un pedazo del vestido nuevo al vestido viejo? ¿Seguir con el hombre viejo? Qué feo sería tal cosa en nosotros. Y es nuestro interior. La vestimenta es interior. Cuando estamos revestidos del Espíritu interiormente, exteriormente se manifiesta lo que el Señor está haciendo con nosotros, lo que está ocurriendo en nuestros corazones. No nos quedamos simple y llanamente con aprendernos versículos o aplicar una cosa en determinado lugar o en determinado momento. Tenemos que ser íntegros en todo lugar. Lo que soy aquí, debo serlo afuera. Y lo que vivo aquí, lo vivo afuera y en todo lugar, donde quiera que estoy. No hipócritamente con una cosa, levantando la mano y orando por unas cosas que yo no creo que Dios pueda hacer, porque no vivo conforme a eso. ¿Cómo ha sido tu oración últimamente? ¿Cómo has estado orando delante del Señor? Los fariseos vivían en esto, y eso es vivir en el pasado, señores. Vivir en aquellas cosas que no te edificaban, pero que ahora tienes el entendimiento por medio del Espíritu y revestido de Jesucristo. Entonces te arriesgas a ir adelante, nunca hacia atrás. Mas está escrito, Lucas 9:62, dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto, escuche bien, apto con P de capacidad, no está capacitado para entrar al reino. Por eso no puedes entrar, y si no puedes entrar, no puedes ser salvo. No puedes vivir pretendiendo que estás vestido de nuevo y vives haciendo cosas que hacías anteriormente, cuando sabes que esas ya no las puedes hacer. La mujer de Lot, revise su libro, su Biblia. En el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 26 al 28, dice que cuando los iban sacando, que cuando Dios ordenó que sacaran a Lot y a su familia, su esposa no pudo seguir con él, porque miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Miró hacia atrás, mirar al pasado, mirar a la ley, mirar aquellas cosas que antes practicábamos y que creíamos que estaban correctas, mas ahora sabemos nosotros que no podemos seguir viviendo de esa manera. Porque ¿qué efecto tiene la palabra? ¿Qué efecto tiene el Espíritu en nosotros si de verdad habita Jesús en nuestro corazón? Eso es el fortalecimiento en fe. Cuando yo creo, cuando yo recibo la gracia, cuando yo me sé perdonado de todos mis pecados, ahora voy a corregir, ahora voy a andar como debe ser. Hay cosas que tú no vas a poder evitar. La consecuencia de lo que antes practicaste, a veces no la puedes evitar y vas a tener que cargar con ella por el resto de tus días. Conozco de una pareja que me pedía consejos acá. Y hablaba conmigo. El esposo no tenía muchas ganas de venir acá. Después nos conoció, estuvo acá y todo, estuvo compartiendo. Pero cuando comenzó a ser confrontado, él no quiso seguir estando más acá. Esa pareja, él cometió un error. Observe, por eso hay consecuencias que usted va a tener que cargar y no va a poder evitarlas. Él cometió un error. Y habiendo cometido ese error, tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Y su esposa lo perdonó.
y lo aceptó nuevamente en su casa, y él estaba allí y llevaba al hijo. Y resulta que este hombre volvió nuevamente a las cosas que practicaba anteriormente. Entonces me pedía el consejo y yo le decía a ella: lo siento por ti, tú puedes dejar a tu esposo, puedes apartarte de él, pero no pretendas en ningún momento que el hijo desaparezca. O sea, no va a desaparecer, porque la vida está en las manos de Dios. Y hay consecuencias de nuestros actos que hasta ahora y hasta los días, hasta los últimos días que tú tengas sobre esta tierra, vas a tener que cargar con ellos. Cosas que ahora entendemos nosotros, que en el futuro, si me llegase a ocurrir, no lo vuelvo a practicar, no lo vuelvo a hacer. Y esa es la manera, como a veces algunos suelen decirme a mí: pastor, ¿y usted me va a decir que usted nunca pasó por esto, nunca hice esto? Sí, hija, porque lo hice, porque pasé por eso. Es que hoy te diría que si me tocara no lo volviera a hacer. Errores que están en mi vida, errores que trajeron consecuencias, no las puedo quitar. Lo único que puedo hacer es no volverla a practicar más. Pero lo que está, está. Así que estas cosas tienen que abrirnos a nosotros el entendimiento, abrirnos nuestros ojos para nosotros poder seguir adelante. Estos establecían la ley. Nadie entendía la ley, ellos no le implicaban la ley a nadie. Ellos simple y llanamente era una imposición y ellos tenían que cumplirlo, por lo cual aquella gente no entendía con nada de esto. Ellos hacían eran como récipe de médico. Nadie entiende. El médico te da la instrucción, te habla de la enfermedad y tú no entiendes nada. Igual la medicina que te manda, tú ni siquiera puedes leer el récipe y las indicaciones. A veces tienes que ir hasta el farmacéutico para que él te diga más o menos qué cosa es lo que dice ahí. Porque además de eso, yo no sé por qué razón o por qué rayo esta gente no se ha dignado ni siquiera a modificar su escritura. Y parece que mientras más engorroso o más difícil escriban, parece que son más importantes. Porque vaya que usted para leer, porque además de eso, oye, hay unos medicamentos que tienen unos nombrecitos que además complicados con todo lo que escriben, se dificulta. Así era la ley para esta gente. Nadie la entendía. Nadie entendía nada de eso. Pero tenían que aplicarla. Sin embargo, Jesús aparece y Jesús comienza a explicarle a ellos tan sencillo como esto, lo que representaba la ley de la gracia y lo que representaba la ley antigua. Y se lo hace justamente, dice: mira, nadie agarra un vestido nuevo, lo rompe para ponerle un taco a un vestido viejo. Tiene que ser renovado, tiene que ser vestido nuevamente. Los odres tienen que ser nuevos para recibir el vino nuevo, porque si no se va a romper. Y esto es entonces un arrepentimiento continuo, es un cambio constante, es un cambio de diario. Cada vez que me voy dando cuenta de algo, voy cambiando algo. No, la radicalidad es en el entendimiento que tengo de lo malo que estoy haciendo y no lo practico más. No es que simple y llanamente, bueno, antes era esto, ahora soy esto. Es verdad, soy esto ahora soy hijo de Dios. Pero todas las cosas que practicaba no las cambio al instante, sino que a medida que voy avanzando y me voy dando cuenta, las voy desechando. Y esta es la enseñanza errada que a veces nosotros tenemos de quien le toca enseñar. En juicio usamos y nos quedamos con esto para poder señalar. Gente que tiene por costumbre una vestimenta de una falda larga, el pelo largo y la lengua larga también. Entonces en eso creen que van a tener salvación, cuando la enseñanza es el discernimiento en el espíritu y no es la vestimenta lo que marca entonces la diferencia entre uno y otro, sino la práctica y el estilo de vida que tú llevas y cómo lo estás haciendo y quién está enseñando. ¿Por qué no hacemos ese cambio? Porque el primero que está enseñando no ha cambiado nada. Eso significa que él sigue practicando lo mismo que anteriormente hacía. Y si nos hacemos sumisos delante de la vista de los hombres para hacer parecer que somos hombres santos, no somos más santos por eso. El hombre santo es el que guarda la palabra de Dios. Cuando digo hombre, incluyo mujer y hombre, género humano. Entonces nosotros tenemos que estar claros en esto, porque los sacerdotes, miren lo que ocurría, miren lo que pasaba. Vea, el libro de Zacarías, abra su Biblia allí, en el libro de Zacarías, el capítulo 3. Vea, lo voy a leer con usted. Libro de Zacarías, capítulo 3, el versículo 1, dice que el sumo sacerdote Josué
versículo 1, dice que el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová. Lea, medite y reflexione. Y estaba allí a su lado, él estaba vestido, dice, que estaba vestido de vestiduras que eran sucias, pues viles, dice. Eran vestiduras viles. Y que al lado de él estaba Satanás para acusarle. Satanás, cuando acusa a alguien, no lo acusa con algo que no haya hecho. Aunque él es el padre de la mentira, él siempre te va a acusar con algo malo que tú has hecho. Te puede inducir a eso malo para luego usarlo y acusarte. Pero cuando va a acusarte, sabe que tiene ahí los pelos en la mano. Así que ahí estaba Satanás. Entonces, vea, el versículo 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces el ángel dio una orden. Esa orden va para ti. Que le quitaran las vestiduras viles y le pusieran vestiduras nuevas. Que le quitaran la tiara vieja y le pusieran una tiara nueva, limpia. La tiara es lo que va acá en la cabeza, lo que usa el sumo sacerdote. Quítenle, le pongan una mitra, pónganle una nueva, quítenle esa vieja y pónganle una nueva. Ahora, ¿qué era? ¿Por qué razón el sumo sacerdote estaba siendo acusado? Porque aquí como pone en evidencia a Jesús a esta gente que no está enseñando correctamente, sino que está enseñando costumbres de hombre, y que a causa de esas costumbres de hombre están llevando y están acusando a la gente, están llevando al infierno a mucha gente porque se alejan de Dios. Y los están condenando de alguna forma, los están esclavizando. A ellos no les importaba sino a ellos estar bien y que ellos cumplieran con todo lo que ellos decían, dentro de los cuales estaba el mismo diezmo. Si la gente estaba dándole los diezmos a ellos, no había ningún problema. Pero si dejaban de darle el diezmo, los iban a castigar. Porque eso no se podía violentar. Y eso no es lo correcto. Eso no es lo que debe ser. Hay muchas confrontaciones que tiene Jesús con ellos, dentro de los cuales ellos violentan inclusive el mandamiento que dio el Señor de honrar a los padres y a las madres. Ellos preferían, si tenían algo para ayudar a sus padres y era lo único que tenían, le decían que no lo podían dar a su padre, sino que tenían que dárselo al Señor. Y cosa que no debe ser. Si nosotros sabemos que hay necesidad, pues la necesidad debe ser suplida primero, antes de venir a dar una ofrenda al Señor. Hasta en eso se cuida el Señor. Vea el versículo 6, lo leo con usted. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, esta es la razón por la cual Josué estaba delante del ángel de Jehová y Satanás lo estaba acusando. El 7 dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Qué le estaba diciendo? Que el sumo sacerdote no estaba guardando los mandamientos del Señor. Tan sencillo como eso, a pesar de que era el sumo sacerdote. Y le aseguro que la ropa que tenía Josué no estaba sucia, él era el sumo sacerdote. Se refería a la vestidura interior que tenía, en los deseos que tenía de su corazón, en la inclinación, en los prejuicios que tenía y en cómo condenaba. ¿Cómo hablaba? De hecho, el profeta Isaías, en el momento en que es impactado por la presencia de Dios, él sabe y reconoce, dice, que siendo él pecador, que habita en medio de un pueblo que tiene labios pecadores, él está muerto. Porque también
tiene labios pecadores. ¿Qué significaba labios pecadores? Que hablaba cosas que no eran las correctas, que hacía juicios de las personas, que venían a escondidas de forma hipócrita. Cuando no estaban presentes los otros, los juzgaban, los condenaban y decían y hablaban de ellos cualquier cosa, pero ninguno se detenía a edificar a las personas, a corregirlos, a enseñarles, a mostrarles la bondad de Dios en las cosas buenas que realmente debían hacer. Y vea, el versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Le estaba diciendo: tú eres simbólico, porque tú eres sombra de lo que había de venir. Tú eres un sacerdote simbólico, pero yo traigo a Jesús y es el que está allí delante de los fariseos, es el que está delante de nosotros, es el que nosotros recibimos. Yo vengo y envío a Jesús, y Jesús dijo: yo enviaré a mi espíritu, y el espíritu lo recibimos en nuestro corazón y viene el cambio, viene la transformación, viene aquello que nosotros necesitamos ahora, que nos sabemos perdonados por su sangre y comenzamos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer de forma correcta, señores. Eso es. Entonces, ¿cuánta enseñanza está recibiendo? A ver, los padres en casa, ¿están enseñando lo que están exigiendo? Porque a veces nosotros somos de los que le decimos a los hijos: tú no puedes tomar, tú no puedes emborracharte, pero yo sí me emborracho. Tú no puedes fumar, pero tú sí fumas. Tú no puedes mentir, pero yo sí miento. Tú no puedes decir malas palabras. Pero diciéndoselo de esa manera, se lo dijeron con 4 malas palabras antes. Tú no puedes entonces venir y decir o exigir alguna cosa que tú no puedes cumplir. De hecho, mi Señor hizo lo siguiente: a esos sacerdotes los llamó sepulcro blanqueado. Mateo 23. Mateo 23 le está haciendo una observación a los fariseos. Mateo 23, 27. Y él le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que soy sepulcros blanqueados, le dice. Soy como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven limpios, se ven blancos, pero por dentro solo llevas huesos de muertos y podredumbre. Está la hediondez. Los llamó de esa manera. ¿Por qué? Porque todo el que hace tal cosa es un sepulcro blanqueado. No puedo venir aquí simple y llanamente: aleluya, gloria a Dios, Señor Dios, tú eres mi Padre, tú eres mi Salvador, tú eres mi único y suficiente Redentor, Señor. Y luego cuando salgo a la calle y voy y hago cualquier otra cantidad de cosas, voy a hablar de las otras gente o voy a exponerlo, sigo con el mismo sarcasmo, sigo con las mismas palabras de doble sentido, el chiste de doble sentido, sigo burlándome de los demás, sigo pensando cómo engañar a alguien, sigo pensando cómo fregar a alguien más, sigo pensando siempre entonces cómo hago caer a los demás. Necesitamos una generación que se ponga vestiduras nuevas interiormente para que exteriormente se puedan manifestar. Una generación que no engañe, una generación que siga adelante, una generación que sepa que tiene que luchar, una generación que tenga entendido el luchar por los demás, el ayudar a los demás, el resolver problemas también para los demás, porque eso le traerá bendición y no el aprovechamiento de la necesidad que puede tener alguien. Pues los fariseos no hacían sino estas cosas: aprovecharse de la necesidad que tenían los demás y aprovechar sin importarle cuánto fuese el sufrimiento o lo que estuviese pasando a la persona. No había perdón para el que cometiera un pecado. Pero nosotros sí a veces lo queremos. Por eso Jesús dijo: por tanto, id y averiguar, saber, comprender, investigar lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque cuando eres tú el afectado, tú sueles pedir la misericordia. Pero cuando es otro, que lo entierren. Cuando alguien te ofende, Señor, manda un rayo y destrúyelo. Pero si eres tú el que ofendiste, oye, perdóname, yo quiero el perdón. Escrito está, dijo el Señor, que si tú no perdonabas a los que te ofendían a ti,
tampoco Dios perdonará tus ofensas. Eso significa que aunque tú creas que todo lo estás haciendo bien, siempre se comete una ofensa y un pecado contra el Señor. ¿Estamos vestidos de nuevo? ¿Tenemos esa vestidura nueva? ¿Sabemos nosotros dónde tenemos que ir? Déjeme decirle lo siguiente, algo que debe quedar en su mente, algo que debe quedarle claro a usted. Cada vez que usted aparezca, cada vez que usted haga presencia en escena con algo nuevo que Dios le va a dar o que Dios le ha dado, prepárese porque va a encontrar adversidades. Eso le ocurrió a Jesús. Y eso le ocurrió a todo aquel que no se quiere rendir, que no quiere entender o que no quiere aceptar, porque no es que no lo entienden, sí lo entienden, pero no lo aceptan. Que hay que cambiar y que las cosas que están haciendo ahora no pueden seguir haciéndolas. He dicho acá y le he enseñado a la iglesia lo siguiente, que sorprendentemente muchas veces los que te adversan cuando vas a aplicar algo nuevo son aquellos que en algún momento adversaron a los antiguos y presentaron algo nuevo. Pero una vez que ellos lo presentaron, se quedaron y no aceptan que otro traiga algo nuevo, diferente a lo que ellos ya tienen. Y no entienden que el crecimiento y los cambios que Dios está haciendo son progresivos y son continuos y constantemente están ocurriendo. Observe para que me entienda lo que le quiero decir. Cuando los industriales del acero establecieron el ferrocarril o consiguieron la máquina a vapor y lograron entonces hacer el transporte a través de los ferrocarriles, ellos se sintieron poderosos y ellos se levantaron en contra de una cantidad de gente que se oponía a que lanzaran los rieles por donde iban a pasar o hacer las vías férreas por donde iban a pasar esos trenes. Y ellos lucharon contra esa gente hasta que establecieron los ferrocarriles. Cuando surge el automóvil, los que eran los dueños de los ferrocarriles eran entonces los que estaban opuestos a que el vehículo surgiera. A eso me refiero. Y estos que eran los creadores ahora de los vehículos, que lucharon contra ellos y establecieron entonces el funcionamiento y la fabricación de los vehículos, fueron también los que no querían financiar por nada del mundo lo que los hermanos Wright, los creadores o los inventores o los primeros que se lanzan para hacer el avión. Entonces no conseguían financiamiento de esta gente. Y ellos decían que no, que eso no se podía hacer. A eso me refiero. Cada vez que tú haces una aparición, que apareces en escena con algo nuevo, prepárate porque vas a tener dificultades, vas a tener antagonismo, vas a tener adversidades, pero tienes que levantarte y fortalecerte porque quien te levantó, quien te llamó, quien te dijo que ibas a estar allí, no es sino el creador del cielo y la tierra, el Dios todopoderoso, el que no tiene contrincante alguno y el que te dice establécelo porque Jesús vino y claro y tenía juicio y tenía claridad de lo que iba a pasar, que iba a haber gente que le iba a adversar, pero que él iba a cumplir su cometido, iba a cumplir con su propósito. De hecho, dijo varias veces que era necesario que él fuese entregado en manos de pecadores, en manos de gente que le iba a golpear, que le iba a escupir, que le iba a maltratar, pero que él iba a cumplir el sacrificio en la cruz y 3 días después él iba a resucitar. Estaba claro, una visión clara. Asimismo nosotros, si nos vestimos de Jesucristo, entonces sabremos dónde vamos a ir y no importa la adversidad, tenemos la certeza de que vamos a llegar, de que vamos a lograr las cosas que Dios dijo. No temamos y desechemos las costumbres que hasta ahora nos están pidiendo llevar este evangelio, establecer el reino y hacer las cosas como el Señor dijo que iba a hacer. Entonces iremos, oraremos y aquello por lo que clamemos ocurrirá. Los enfermos sanarán, los muertos se levantarán y todo lo que está a nuestro alrededor será transformado en el nombre de Jesús. Porque esto es la característica de los que tienen el nuevo vestido, de los que creen, de los que luchan, de los que van, de los que no le importa lo que dicen la demás gente.
Mira, pero es que esto se hace así y que yo tengo años haciéndolo así. No te importe tal cosa. Si Dios te dijo que ahora es esto nuevo, esto es lo que tienes que hacer. Para eso tiene que ocurrir en nosotros un arrepentimiento completo, un arrepentimiento total. Lucas 15, en Lucas 15:11 está la parábola del hijo pródigo. Y pudo haber cometido muchos errores como lo hemos cometido nosotros. Y él vivió una cantidad de cosas. Dijo al padre que le diera su herencia. Primero, no le tocaba la herencia, porque hasta donde yo sé, para tú recibir una herencia, alguien tiene que morir. Por esa razón nosotros somos coherederos del reino y lo recibimos por herencia de Jesucristo. Somos coherederos con Él. Entonces, si nosotros estamos claros en estas cosas, sabemos entonces lo que ocurrió allí. Él vino, pidió la herencia y se la dieron. Fue, la disfrutó, vivió como le dio la gana, como quiso. Tenía amigos a montones mientras tenía el dinero. Una vez que se le acabó el dinero, entonces lo abandonaron, se quedó sin amigos, se quedó sin comida, se quedó sin abrigo, se quedó sin nada. Terminó por allá dándole de comer a unos cerdos, y dice mi Biblia que le provocaba comer de aquellas bellotas que le daba también a los cerdos. Hasta que vino su entendimiento, y esto es lo que necesitamos, esto es lo que buscamos de Cristo, esto es lo que viene a buscar la gente, o es lo que deberíamos llevarle nosotros a la gente que no conoce a Cristo, o cuando viene a la iglesia, o cuando lee la Biblia, o cuando ora, o cuando le presentamos el testimonio de nosotros. Él llegó un momento de lucidez, llegó la luz, porque el Espíritu nunca se ha apartado de ti. Llegó la luz allí y él entendió y dijo: oye, qué tonto soy. En la casa de mi padre muchos siervos hay, y aún el peor de los esclavos no come o no está en la condición en la que yo estoy ahora. Y este es el cambio que busca el Señor. Esto es lo que quiere, un cambio continuo, un arrepentimiento continuo, de entender que hay algo que está mal y lo corregimos. Es tiempo para usar esto, para restaurar las relaciones de familia, para restaurar la relación con los hijos, con los padres, con los hermanos, con el esposo, con la esposa, para reedificar conforme a la palabra de Dios. El hombre pensó y dijo: ya sé lo que haré. He pecado contra mi padre. ¿Por qué? Porque primero exigí una cosa que no me correspondía. Segundo, habiéndomelo dado, hice tampoco lo que no debía haber hecho. Y tercero, mira en qué condición estoy. ¿Qué necesito hacer? Cambiar. ¿Qué necesito? Arrepentirme. Así que volveré, dice. ¿Qué necesitas hacer? Volver a la casa del Señor. Volver. No puede ser un taco nada más. Tiene que ser el vestido completo. Entonces él dijo: ya sé lo que haré. Iré a mi padre y le diré que he pecado contra ti. He pecado, Señor. He pecado contra ti y solo contra ti. Así que el hombre va caminando y se regresa a su casa. Deja lo que estaba haciendo. Deja las bellotas, deja los cerdos y deja todo aquello. Y como está, se viene harapiento, maloliente y toda aquella cosa. Viene caminando aquel muchacho y viene camino a su casa. Y el padre que sabe, el padre que lo estaba esperando, entonces quizás orando y viviendo conforme a la oración. Yo creo que él oraba en la noche y en el día salía todos los días en la mañana y en la tarde a ver si su hijo venía en ese camino, porque él vivía conforme a la oración, conforme a la oración que hacía y el clamor que levantaba al Señor. Tenía la fe y tenía la esperanza de ver a su hijo regresar, así que lo practicaba todos los días, y todo lo que oraba todos los días venía y quería verificarlo. Este hombre había orado y salía todas las mañanas, así que ese día, cuando salió, justamente que sale al camino, ve que su hijo viene de lejos y dice que salió corriendo, le abrió los brazos y aquel hijo se le lanzó encima, y lo primero que le dijo fue: Padre, contra ti he pecado. Y él lo cayó, lo abrazó, llamó a los siervos y le dijo: vamos a hacer una fiesta, maten al becerro gordo y busquen, dice la Biblia en el versículo 22, dice: búsquenle y pónganle un vestido nuevo. Pónganle un vestido nuevo, porque este perdido era y mi hijo ha vuelto a casa.
Pónganle un anillo en su mano. Vamos a hacer la fiesta. Vamos, porque cuando un pecador se arrepiente, dice mi Biblia, que hay fiesta en los cielos. Vestido nuevo, arrepentimiento, vestido nuevo, vestido del Espíritu, vestido de Jesús, conforme a su voluntad, conforme a lo que quiere el Señor. Ahora está en nosotros ver la capacidad de perdón que tenemos. Está en nosotros ver cómo estamos dispuestos nosotros a aceptar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, al padre, al esposo, a la esposa. A todos los que de alguna manera nos han afectado, nos han ofendido. ¿Tenemos esa capacidad? Ahora, tenemos la capacidad de hacerlo completo. Porque el que Dios envió, dice mi Biblia, Juan 3:33, Él dice allí, el que Dios envió, habla la palabra de verdad. Esa es la palabra. Habla la palabra de verdad, porque mi Dios no da el Espíritu por medida. Y si no le da por medida, eso significa que tú tienes toda la capacidad y todo el poder para manifestar lo que Dios ha puesto en ti por completo, no por un pedacito, no por un momento nada más, sino por el contrario, hacerlo completo, porque Él no te da el Espíritu por medida. Ni tampoco hemos recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, manifestar lo que verdaderamente es hacer las cosas que Dios nos está diciendo que tenemos nosotros que hacer. Desechar al hombre viejo, desechar y no venir y a ponernos simple y llanamente tacos en nuestra vestidura, en nuestro espíritu. Es una vestidura espiritual. No puedo pretender hoy ser santo y mañana no. La santidad me va a acompañar en todo tiempo, porque este hombre está vestido conforme a la justicia y conforme a la santidad de la verdad, como está escrito. Así que nosotros, amados, allí donde usted está, lleve esto a reflexión, lleve esto para pensar, porque a veces las cosas no salen como deben salir, porque tengo problemas para tratar a los demás. Yo suelo decir que yo no tengo enemigos. Si alguno está contrario a mí, él dice que yo soy su enemigo, pero yo no lo soy. ¿Por qué? Porque he aprendido estas cosas. Y hay gente que yo sé que se ha levantado contra mí, que a mis espaldas ha hecho cualquier cantidad de cosas, y los vuelvo a ver y los voy a saludar, no porque sean hipócritas, sino porque tengo amor por ellos y les he perdonado tal cosa. Y si me tocare hablar de lo que han hecho, lo voy a hablar sin tratar de ofenderlo, sin tratar de decirle nada, para que sepan que estoy al tanto, como a veces los manifiesto, de lo que ellos han hecho, teniendo el cuidado de que ellos no se vean afectados, sino por el contrario, de que vayan a un arrepentimiento y vuelvan al camino del Señor. Porque hay muchos que hicieron cosas o han hecho cosas que los han mantenido alejados, porque no son capaces de doblegar la rebeldía que tienen todavía en su corazón. Así pues, llamados nosotros como somos, allí donde usted está, pídale al Señor. Pídale hoy quiero que usted pueda pedirle a Jesús que su sangre verdaderamente le pueda lavar de todo pecado. Dígale, Señor Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Lávame, límpiame, Señor. Yo sé que contra ti yo he pecado, pero tu sangre tiene poder. Me lava, me limpia. Ven a mi corazón, escudriñame, Señor. Entra a los rincones más oscuros que pueda tener y trae luz. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Muéstrame el camino en el que tengo que andar. Muéstrame las manchas que tiene mi vestido. Muéstrame los tacos. Vísteme, Señor, así como vestiste a Josué. Vísteme de vestiduras nuevas. Ponme, Señor, ponme eso que yo necesito hoy en el nombre poderoso de Jesús.